Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los seguidores de la emisora virtual La Voz del Derecho, que dirige el doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional. Los saluda su amigo, el abogado Carlos Fradique Méndez, desde un espacio de su estudio en casa, rodeado de parte de mis libros, que son mis siempre leales e incondicionales amigos. Nuestra exposición es sobre diplomado en educación para la vida en familia y el tema de hoy es la discriminación y el racismo. Hoy el mundo es de puertas abiertas. Las noticias nos llegan segundo a segundo y no siempre nuestra atención está puesta para recibirlas de buena gana, porque somos personas indiferentes ante el dolor de los demás. Y sin embargo, pedimos toda solidaridad cuando somos nosotros los afectados. Vale la pena recordar que decimos: el dolor de los demás me importa poco, pero cuando soy yo el que padece el dolor, quisiera que le importe a todos los demás. El pasado lunes 25 de mayo, el ciudadano George Floyd murió en Minneapolis, estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Y según los informes médicos, George sufrió un paro cardíaco mientras un agente de policía de Minneapolis lo tenía inmovilizado. Sobre esta inmovilización hay videos en la red y es evidente que hay superioridad del policía sobre el ciudadano, y es indudable que había policías cercanos que no hicieron nada para evitar la inmovilización violenta. La población conocida como afrodescendiente en los Estados Unidos ha reaccionado con protestas de indignación para reclamar por el racismo contra su comunidad. Protestas con manifestaciones violentas contra la policía y la sociedad. En Colombia hay muchas formas de discriminación, de racismo, no necesariamente por el color de la piel, sino por la condición social o por la forma de pensar y de actuar de grupos sociales. Para muchos, parece que estas discriminaciones no merecen ser noticias. No ignoro la gravedad de los hechos ocurridos en los Estados Unidos y seguiremos atentos al desarrollo de las noticias. Pero ante la incapacidad de ofrecer soluciones a la situación que viven los afrodescendientes en Estados Unidos, es importante ver nuestra realidad, que clama urgentes soluciones que no dan espera. En Colombia se celebra el Día de la Afrocolombianidad el 21 de mayo, es decir, en la misma semana en la que murió George Floyd. No es mera coincidencia. Y se celebra el 21 de mayo para recordar que en 1851 el presidente de la en ese entonces Nueva Granada, José Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Pero no fue una abolición real y total, plena, porque en la práctica son muchas las familias y personas que siguen viviendo bajo distintas formas de esclavitud, tales como el machismo, analfabetismo, dependencia laboral, sumisión económica, imperio de la pobreza y en algunos casos de la miseria. En Colombia
la discriminación y el rechazo a varias comunidades, grupos de personas, es abundante. La colectividad LGTBI afirma que hay discriminación y por eso ha sido amparada en muchos casos vía tutela. Y agreguemos los trabajadores a los cuales se les viola el derecho al trabajo, obligándolos a trabajos mediante contratos engañosos de prestación de servicios. Al grupo de vendedores ambulantes que son perseguidos por la policía y les rompen sus bienes de venta, que son toda su fortuna. Los estudiantes de pueblos alejados y en algunos cercanos a ciudades y también en ciudades que deben asistir a una escuela unitaria y en la que los profesores, por muy buena voluntad que tengan, no logran enseñarles a leer y a escribir correctamente, a entender lo que leen, a sumar y multiplicar, a conocer los principios básicos de la matemática y la geometría, a tener conocimientos, así fuera elemental, de la historia y de la cultura universal y tampoco de la colombiana, a pensar con razonamientos lógicos y con fundamentos, a tener valores y modales de decencia, de gratitud, de respeto, de cumplimiento de sus deberes y menos a enamorarse del fascinante oficio de aprender a aprender. Y de esta manera, estos grupos discriminados se multiplica el número de los analfabetas funcionales. La realidad nos dice que esa franja importante de jóvenes que están en la escolaridad les infunden la idea de que hay que aprender para olvidar, de que nada se debe recordar porque todo está en internet, y el resultado es que esos estudiantes, después de hacerse bachilleres o antes, no saben siquiera el nombre de su colegio, de su rector o rectora y de ninguno de sus profesores. La agresión, la discriminación académica son evidentes. Dejo estas reflexiones solo como la cuota inicial para que ustedes, amables audiovidentes, me ayuden a completar las otras formas de discriminación y de racismo en Colombia. Y no olvidemos prepararnos en debida forma para cuando debamos regresar al mundo laboral con la observación de nuevas culturas de familia, como por ejemplo, 0 embarazos en y por adolescentes o antes de los 25 años, control natal en todas sus formas y reestructuración del presupuesto familiar para evitar gastos suntuarios, gastos no necesarios. Con mi gran aprecio por todos ustedes, su amigo Carlos Fradique Méndez.